somos poquitos. Hola, buen día. Buen día, hola. ¿Cómo están? Terminando el año, ya falta poquito. Bueno, nos queda esta clase y una más. Vamos a trabajar Nietzsche. Y la próxima clase vamos a usarla para consultas, evacuar dudas. ¿Bien? Pero bueno, vamos a terminar, digamos, el programa como contenido con Nietzsche, con Friedrich Nietzsche. ¿Pudo armar el listado, profe, de los trabajos prácticos? La semana que viene se lo tengo que dar a la preceptora, así que se lo voy a dar a ustedes. Bueno. Ahí, en verdad se lo tengo que dar después del 15. O era, a ver, ahí estoy perdido con las fechas. Creo que era hasta el 15 que cae. A ver, noviembre, 15 es El lunes. lunes. Sí, esa semana, claro, esa semana yo tengo que entregar las notas. Sí, porque creo que el 17 son las inscripciones a finales. Claro, ahí está. ¿No ves? Entre el 15 y el 17. Entonces. Ustedes se anotan, está bien. Y después la semana siguiente, está bien. Pero bueno, la semana siguiente no van a anotar. Yo lo voy a anotar el 15. Así se nota. Eh, bueno, como material, lo que le voy a mandar es, porque Carpio no tiene un apartado dedicado a Nietzsche, ¿no? Un capítulo dedicado a Nietzsche. Solamente le suba una historia de la filosofía, un libro entero, pero no se asusten, solamente tomen ahí la parte de Nietzsche. Lo voy a buscar bien. Bueno. Estamos agregando.
Bueno, vamos a empezar. Bueno, el último autor que vamos a trabajar es Friedrich Nietzsche, ¿no? La traducción sería Federico Nietzsche. Nietzsche es alemán, o sea, que forma parte de esta filosofía alemana del siglo XIX, vaya casualidad que los últimos 4 filósofos que estamos trabajando son alemanes, ¿no? Eh, Como yo les comenté un momento, eh, Foucault dice que hay 3 pensadores que él denomina los maestros de las sospechas, ¿no? Eh, que cambiaron el pensamiento occidental, ¿no? Estos son Marx, Nietzsche y Freud. Son como los 3 pensadores que mostraron el lado B, si se quiere, ¿no? De ese racionalismo europeo, ¿no? Que se venía desplegando a lo largo de la modernidad. El contrapunto, digamos, los claroscuros, los puntos débiles, ¿no? De ese tipo de ese pensamiento hegemónico, ¿no? Que se ponía en el intelectualismo europeo. Bueno. Bueno, ya vimos Marx la clase pasada, ¿no? Entonces Freud no lo vamos a trabajar. En algún momento había planificado trabajar algún texto de Freud para cerrar esta idea de los maestros de la sospecha, pero bueno, no llegaremos y aparte ustedes lo van a ver en otra cátedra, ¿no? A Sigmund Freud. Así que bueno, nos quedaría Nietzsche. Federico Nietzsche. Yo le decía que estos 3 pensadores hay que, tanto Freud, Marx como Nietzsche, hay que tener alguna noción de estos pensadores para poder entender a los pensadores del siglo XX, si no, no se los va a poder entender, ¿no? De algún modo, reitero esta idea, eh, estos hombres, ¿no? Estos intelectuales, han marcado el pensamiento del siglo XX, es decir, han mostrado, ¿no? Aquello que quizás durante un tiempo de la modernidad, de que irrumpió el pensamiento moderno, se ha tomado como una verdad hegemónica, el lugar que ocupaba la razón, la importancia de la razón, como si la razón hubiese sido el nuevo Dios, ¿no? Se desplazó la visión teológica para imponer a la razón como aquella guía que iba a mostrar la verdad acerca del mundo y de las cosas. O como estos pensadores han puesto una visión crítica sobre esta noción, y de ahí la importancia, y por eso no se va a comprender mucho el siglo XX si no se entiende, o si no se tiene una noción de estos 3 filósofos, o pensadores, digamos. Entonces teníamos Nietzsche. Bueno, Nietzsche nace en 1844 y muere en el 1900, justo cuando estaba iniciando el siglo XX. Nietzsche es un pensador controvertido. De su estilo, más allá de su vida, que haremos una mención, pero digamos controlar en tanto su estilo de escritura. Es un escritor, es un muy buen escritor, dicho sea de paso, muy buen escritor, pero tiene un estilo más, por llamarlo de modo, intempestivo, eh, para hacer un adjetivo un poco más eh, vulgar, podríamos decir panfletario, si quieren, ¿no? Es un escritor que interpela constantemente, ¿no? Muy buen escritor, reitero esto. Cuando quise decir panfletario no quise decir que es mal escritor. Quise decir panfletario en el sentido que interpela, ¿no? Cuando uno lee un panfleto y nos está interpelando a uno, eh, algo parecido, ¿no? Eh, hay 2 cosas que puede pasar uno cuando lee a Nietzsche, ¿no? Te puede gustar, te puede agradar lo que dice, o no te puede agradar. Lo que es seguro que no va a pasar es inadvertida la lectura. Eso es seguro. La lectura sobre los textos de Nietzsche no pasa inadvertido.
no es una de esas obras que uno la lee y sigue de largo, ¿no? Porque es un pensador que está constantemente interpelando. Entonces vos lo lees y te interpela, te golpea, digamos. Eh, es muy sentencioso también en sus textos, en sus frases, y no es un tipo de escritor sistemático. Por ejemplo, leemos a Kant, tiene una escritura sistemática, Hegel ni hablar, ¿no? Eh, bueno, Nietzsche no. De ahí que haciendo cierto recorte de textos, se haya hecho una especie de, vamos a decir, sacado de contexto algunas frases de él, ¿no? Y ahí también la gran diversidad de personas que lo han citado o que se han sentido influenciados por él. ¿A qué se debe esto? Y se debe a que, como no es un pensador sistemático, como no hay una sistematicidad, sus frases muchas veces son sentenciosas, algunas parábolas también que expresa. Entonces, sacándolo de contexto, muchas veces, vamos a decir, ha caído en boca de personas absolutamente dispares entre sí. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a encontrar frases de Nietzsche eh, en el libro Mi lucha de Hitler, ¿no? Por ejemplo. Eh, y bastante citado, ¿no? Y también por la literatura nazi es bastante citado Nietzsche. Sobre todo un texto de Nietzsche, el último texto póstumo de Nietzsche llamado Voluntad de Poder, un texto bastante citado por la literatura nazi y bueno, por el mismo Hitler en Mi lucha. Pero si se quiere, ese texto también tiene su particularidad porque es póstumo. Eh, Nietzsche muere de demencia. Al parecer tenía sífilis, no estuvo bien curada. En esa época la sífilis no se tenía un tratamiento tan efectivo como ahora. Eh, y le afectó, vamos a decir, le afectó el cerebro, ¿no? La sífilis mal curada. Entonces muere de demencia Nietzsche. Y esta obra la estaba escribiendo, no la terminó de escribir, en los ratos de lucidez que tenía antes de morirse. Eh, esta obra la termina de ordenar y editar su hermana. Nietzsche nunca tuvo familia, digamos, nunca tuvo una familia propia en el sentido de estar de estar con una mujer, una pareja, con tener hijos, ¿no? Siempre estuvo, en el último tiempo, casi siempre vivió con sus hermanas y bueno, en el último tiempo una de ellas lo cuidó. Eh, y el marido de esta mujer era nazi, formaba parte de un movimiento que era previo al nazismo, que era una especie de nacionalsocialismo, ¿no? Era una persona también antisemita, la mujer del hermano. Por lo tanto, esa obra está bastante viciada en el momento que se editó. Hoy en día hay algunas ediciones eh, más estudiadas, ¿no? Que tratan de depurar todo eso que pudo haber condicionado la hermana con su marido en la obra de Nietzsche. Pero bueno, no es casual que es la obra que más cita la literatura nazi. Bueno, ¿a qué venía esto? Que vamos a encontrar frases de Nietzsche eh, en literatura nazi, pero también vamos a encontrar frases de Nietzsche en boca de anarquistas, ¿no? Cuando la Policía Federal al principio del siglo de la capital en ese momento, ¿no? En el año 30 aproximadamente,
allana la casa de Severino Di Giovanni, Severino Di Giovanni, que era un célebre anarquista argentino, de armas tomar, ¿no? Del principio del siglo XX. Cuando allana el domicilio, la casa o la morada de Severino Di Giovanni, encuentra dos libros de Severino en esa morada. Dos libros que leía Severino Di Giovanni. Uno era un texto de Bakunin, un anarquista, y el otro uno de Nietzsche. Entonces, también vamos a encontrar a Nietzsche en boca, o en textos, o en palabras, o en letras de la literatura anarquista. Entonces, fíjese cómo este pensador puede influenciar y está en boca de lugares tan opuestos entre sí, ¿no? Estamos hablando de literatura nazi por un lado y literatura anarquista por otro. Dos cosas absolutamente contrapuestas si las hay. Bueno, y esto se debe porque vamos a esto para que se entienda el modo en cómo escribe Nietzsche, y que hay que tener cuidado en la lectura nietzscheana de no ser tan apresurados con los juicios a establecer, ¿no? Porque es un pensador, reitero estas dos cuestiones, ¿no? Primero, que no es sistemático, es uno de los escritores más asistemáticos y caóticos, si se quiere, que puede haber en la filosofía. Es muy sentencioso en las frases, es común que use parábolas, ¿no? Y además de esto, Nietzsche busca interpelar, o sea, como que busca golpear. Es agresivo en ese sentido, en la escritura, digamos, ¿no? Digamos, y lo hace como un recurso, no porque no sepa escribir, es muy buen escritor, lo hace a propósito, ¿no? Por eso hay que tener cuidado en las... no hay que apresurarse mucho y hacer lecturas sesgadas, ¿no? De recortar frases y hacer lecturas sesgadas de Nietzsche. Hay que leerlas en el contexto y entenderla dentro de la filosofía nietzscheana. Bueno, decía que Nietzsche va a emprender, bueno, es uno de los críticos del racionalismo europeo, va a emprender una crítica hacia este racionalismo. Pero básicamente Nietzsche intenta, vamos a decir, romper con toda esa filosofía que había nacido desde Platón en adelante. Para Nietzsche, el filósofo que envenenó la filosofía, en primer lugar, fue Sócrates y luego Platón. Tal es así que Nietzsche va a ser muy crítico también del judeocristianismo, pero lo más crítico que va a ser del cristianismo, sobre todo, no es tanto la figura de Cristo, sino lo platónico que tiene el cristianismo. Que recuerden que el cristianismo, cuando nace bajo el influjo de Platón, nace más que de Platón, del neoplatonismo de la época. El cristianismo nace neoplatónico. El pensamiento cristiano se forja, ¿no? En conceptos neoplatónicos. Y Nietzsche va a ser muy crítico de esto. Para Nietzsche el problema de la filosofía es que con Platón se volvió metafísica y nunca dejó de ser. Y la metafísica implica, de algún modo, la imposición de un mundo que no existe, negando este mundo terrenal, corporal, que es el que existe.
Entonces, yo idealizo, ¿no? Y postulo un mundo en un más allá, en algún lugar, que no existe. Y para postular y sostener ese mundo reprimo, ¿no? Niego este mundo inmediato, corporal, que es el único que existe para Nietzsche. Profe, ¿puede ser que también Nietzsche hable del positivismo? ¿De? Del positivismo. No, 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 no. Eh, no. No, justamente lo contrario, porque el positivismo va a imponer a la razón, ¿no? Como, vamos a decir, como eje, ¿no? De su epistemología, su nociología, su concepción de mundo. Y Nietzsche no. No, en tal caso, puede haber algún momento eh, en la etapa de la filosofía nietzscheana antes del Zaratustra, eh, en donde Nietzsche, más que positivista, reconsidere, eh, vamos a decir, la razón eh, como una posibilidad de afirmar la realidad no metafísica, ¿no? Y lo más cercano que pudo haber tenido Nietzsche al positivismo era un periodo, una etapa de su filosofía, ahí el texto sería la Gaia Ciencia, antes de la gran obra de Nietzsche, donde aparece la filosofía propiamente de Nietzsche, que es Zaratustra, ¿no? Así habló Zaratustra, es la obra nietzscheana. A partir de Así habló Zaratustra, tenemos a la filosofía nietzscheana propiamente dicha. Antes de esa obra hay algunos textos, como la Gaia Ciencia, en donde ahí lo más cercano, y voy con esta idea quizás, es decir, lo que dijiste no es una barbaridad, de algún modo tiene su razón de ser lo que planteaste. Eh, porque seguramente lo habrás leído por ahí y tiene su razón de ser, pero en este sentido hay que entenderlo, ¿bien? Claro, yo lo había leído con el texto de Mónica Virasoro, que habla del Sí, positivismo, sí, que habla sobre Conte, ¿no? En base a Conte. sí, está Como bien. que hay una oposición. Ok, claro. Entonces, por eso, en este sentido hay que entender, Nietzsche, primero, bueno, no era positivista y está lejos positivo. Veremos que la postura nociológica de Nietzsche es perspectivista. Ahora le voy a explicar eso. Eh, bueno, positivismo postula de razón, ¿no? Como el elemento de una razón científica, empírica, ¿no? Bueno, eh, lo, lo más cercano de Nietzsche al positivismo es en este periodo antes del Zaratustra, antes de Nietzsche, digamos, donde elabora su filosofía con sus conceptos propios y bien nietzscheanos, digamos, lo más positivista que tiene es lo antimetafísico que es. Y en este periodo se acerca un poco a esta idea o a esta revalorización de la razón, ¿no? En la Gaia Ciencia. Un poco más cerca de una especie de ilustración que de positivismo. ¿No? Quizá un poquito más cerca de una especie de ilustración moderna que de positivismo. Una revalorización a la razón, con anclaje en los sentidos, pero sobre todo para oponerse a la metafísica, es decir, lo más cercano que estuvo el positivismo es, para sintetizar la idea, es antes del Zaratustra, que a partir de ahí tenemos a Nietzsche y a la filosofía nietzscheana propiamente dicha, y es cierto acercamiento que se da en esta idea de ser antimetafísico, de oponerse a la metafísica. Y en esta idea repostula o revaloriza el papel que juega la razón en el conocimiento,
pero yo me animaría a decir mucho más cerca de la ilustración de Kant, si se quiere, que del positivismo de Comte, ¿no? Por decirlo de algún modo. No sé si me explico. ¿Bien? Bueno. Eh, entonces, le decía, bueno, la lucha de Nietzsche es contra la metafísica y contra Platón. De algún modo Nietzsche lo que está planteando es que él va a clausurar el pensamiento metafísico. Aquí está la paradoja que para clausurar ese pensamiento que genuinamente lo intenta hacer y elabora conceptos para hacerlo, propone conceptos metafísicos distintos, o ontológicos al menos. Conceptos ontológicos metafísicos distintos. Pero es cierto que intenta hacer, o al menos la metafísica platónica. Que para Nietzsche es el culpable de haber enfermado a la filosofía y el pensamiento occidental, ¿no? Platón. Bueno, a ver, ¿cómo va a ser esto? Bueno, vamos a pensar primero algunas categorías nietzscheanas, metafísicas. Bueno, un concepto importante para entender acá es el nihilismo. El pensamiento Nietzsche anuncia el nihilismo. No solamente sostiene que el nihilismo en su filosofía, sino que él postula el nihilismo como lo que va a venir en el siglo XX. Es decir, la metafísica va a morir para Nietzsche, inevitablemente. Les anuncio el nihilismo para el siglo XX, dice Nietzsche. Ahí tiene una frase estupenda que Nietzsche dice: el desierto crece, el desierto viene creciendo. Digamos, es una figura hermosa, ¿no? Porque uno se imagina un desierto que crece. ¿Qué está creciendo? La nada misma. Es lo que está creciendo. Bueno, ¿qué quiere decir nihilista o nihilismo? El nihilismo lo que va a postular es que no hay esencias, ¿no? Ese mundo de las ideas de Platón, esa sustancia de Aristóteles, ese Dios cristiano que pone el ser en las cosas, esa búsqueda tanto de la religión, por un lado, como de la filosofía, en buscar conceptualizar el ser o la esencia de algo, bueno, eso, eso que las cosas tienen algo que lo hace ser como una esencia que se la da a alguien, ¿no? O es producto de un principio primero, bueno, eso no existe. ¿Qué hay entonces? Nada, dice Nietzsche, no hay nada. Absolutamente nada. ¿Y qué es lo que hace ser a las cosas? Voluntad de poder, dice Nietzsche. Entonces no hay una esencia como una naturaleza inalterable, como una especie de arquitecto o artesano o Dios o demiurgo creó y depositó en las cosas. Eso no existe. Lo que existe es algo que crece, se multiplica, se desarrolla, se impone. Una vida que se despliega y se va imponiendo en la naturaleza. Eso es voluntad de poder. Es una planta, ¿no? que de semilla, ¿no? Echa raíces, va elaborando un tallo, crece, se despliega, se fotosíntesis, se multiplica. Bueno, es una vida que se va imponiendo, que se va desplegando. Ese despliegue es voluntad de poder. Entonces, lo único que existe es voluntad de poder. Esa sería la naturaleza de las cosas, su esencia, esa antigua esencia metafísica. Para Nietzsche es voluntad de poder, no es otra cosa.
Y acá vamos a traer a colación, ¿no? Una de las más conocidas cuestiones nietzscheanas, ¿no? En el Zaratustra, Zaratustra es así habló Zaratustra, ¿no? Reitero, es una de las obras eh, más, no sé si usar la palabra importante, pero sí trascendentales, ¿no? Porque marca un antes y un después, ahí marca el nacimiento de la etapa donde aparecen los conceptos nietzscheanos, ¿no? Maduros, puros, propios. Es una obra que uno puede leer como una novela, de hecho, podría categorizarse como una novela si se quiere, ¿no? Porque hay un personaje ficticio, toda una historia, un desarrollo, una trama, una historia. Pero es un libro de filosofía porque acá aparecen conceptos filosóficos, ¿no? Y aparece la filosofía nietzscheana. En Zaratustra, en las primeras páginas, ¿no? Se menciona que Zaratustra baja de la montaña luego de estar meditando durante años en soledad y, y cuando se encuentra con los primeros humanos, ¿no? Con los primeros gentiles, les anuncia las nuevas novedades, ¿no? Le dicen a Zaratustra, ¿no? Entusiasmado, le dice a estas personas, les traigo nuevas noticias, que al parecer todavía no se han enterado. Yo les anuncio que Dios ha muerto, dice Zaratustra. Bueno, la muerte de Dios es una de las cuestiones nietzscheanas por excelencia, ¿no? Y es interesante porque acá, fíjense cómo Nietzsche busca discutir y salir de la metafísica. Si bien va a reelaborar, y veremos, conceptos ontológicos e incluso algunos metafísicos, pero la salida que le intenta hacer Nietzsche a la metafísica no es tanto desde la metafísica misma, sino desde la ética. Nietzsche intenta desde la ética discutir a la metafísica. Y la muerte de Dios es un buen tema para ver esto. Eh, bueno, Nietzsche dice Dios ha muerto. Entonces, eh, si Dios ha muerto, primero significa que antes existió, ¿no? Si no, no puede haber muerto. Entonces, fíjense que quizás acá la cuestión no es no es tan importante entonces si Dios existe o no existe. Porque si te dice Dios ha muerto, significa que antes existió. Por lo tanto, Nietzsche no se va a meter en la cuestión de si Dios existe o no existe. Pareciera como que no fuese una pregunta importante para Nietzsche. Podríamos decir que no es una pregunta que problematiza tampoco mucho, ¿no? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿Dios existe? Y algunos que me van a decir sí, y otros me van a decir no, y otros me van a decir no sé. Bueno, ¿se puede avanzar un poco más en esa conversación? No. Sí, no, no sé, y listo. No hay mucho para problematizar ahí. Y no genera ningún tipo de problema. Ni la pregunta ni la respuesta generó problema. Pero la muerte de Dios me mete en un problema. Entonces sale del juego metafísico Nietzsche ahí para introducirme desde una perspectiva ética, discutir en la metafísica. Fíjense, a ver, Dios ha muerto, entonces. Significa que antes existió. Salimos de la cuestión de si existe o no existe. Ya casi que no importa. Y me mete en un problema ahí. ¿Por qué? Porque si Dios ha muerto, significa esto. A ver, ¿quién es Dios? ¿No? ¿Cuál es el concepto de Dios? Bueno, Dios es eh, el, el padre del humano, ¿no? El que creó al humano, el que dio su esencia, el que creó al mundo, ¿no? El que le dio el ser a todas las cosas, el que si el hombre, el humano, se encuentra solo, ¿a quién acude? A Dios. Si está desolado, ¿a quién acude? A Dios. Si está perdido en el mundo y en su rumbo, ¿a quién acude? A Dios.
si en su vida cotidiana ha perdido el trabajo, no tiene salud, ¿a quién acude? A Dios. Ante cualquier problemática existencial, ¿a quién acude? A Dios. Dios es el protector, la morada existencial del humano, ¿no? Ese es el concepto de Dios. Bueno, ese murió. Y acá viene el problema. ¿Ahora de qué nos disfrazamos? ¿Y ahora qué hacemos? Es como que hubiésemos tenido una morada, una casa perfecta, ¿no? Y de repente vino un vendaval, vino una tormenta, se la llevó puesta y nos quedamos desolados. ¿Ahora qué hacemos? ¿A quién acudimos? ¿Dónde está nuestra esencia? ¿Qué hacemos de nuestra vida? ¿Qué es nuestra existencia? ¿Qué hacemos ahora? Acá viene el problema que me mete la muerte de Dios. Es el problema que Nietzsche quiere meternos. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Y ahora de qué se van a disfrazar? Entonces la muerte de Dios me mete un problema y Nietzsche lo que observa es que hay solamente dos salidas. O genero un modo de existencia en donde o bien revivo al Dios que murió, o bien invento otros dioses. Esa es una salida. Y la otra salida es, bueno, genero un modo de existencia y lo fundamento en donde no existe Dios. Y el que crea los valores es el propio hombre, el propio humano. O sea, como que son las dos salidas posibles a este problema que me mete la muerte de Dios. Pero fíjense, bueno, para Nietzsche obviamente que la salida de esto sería ese modo de existencia ateo, digamos, en donde no se postula la existencia de Dios para fundamentar la propia existencia. Esa va a ser la salida nietzscheana. Y que ese modo de existencia es preferible porque es mucho más fuerte que el otro modo de existencia, que es mucho más débil. Porque en un modo de existencia no se niega el cuerpo, no se niega este mundo, no se niega el hombre mismo, y en el otro sí. Se reprime los deseos, se reprime el cuerpo, se reprime la pasión, en pos de otro mundo y en pos de arrodillarme ante una existencia más fuerte, ¿no? Si se ponen en ese concepto de la dialéctica del amo y esclavo, invento mi propio amo para poder fundamentar mi vida de esclavo, ¿no? Ya que si no, de otro modo no puedo existir. Entonces, ese modo de existencia es mucho más débil, entiende Nietzsche. Por eso hay que vivir en el otro modo, ¿no? Ahora, fíjense, de vuelta, que esta salida nietzscheana, digamos, golpea por ética, desde la ética golpea, intenta desvalorizar la metafísica, es decir, no se va a meter en la cuestión de si Dios existe o no, sino, bueno, no importa si existe. ¿Qué es lo que importa acá? Es el modo de existencia que asume el humano. O asume un modo de existencia en donde Dios no existe, que es mucho más fuerte, más potente, más vital, en donde la voluntad de poder se manifiesta y se hace ser, o asume un modo de existencia débil, mediocre, vamos a decir, poco vital, ¿no? En donde Dios existe. Y para Nietzsche, este modo ateo es mucho más preferible que el otro. Pero bueno, reitero esta cuestión, es la salida que da de la ética, ¿no? Para discutir una cuestión metafísica. Bueno, entonces Nietzsche, a los que asumen este tipo de vida, en donde postulan un más allá para poder sostener un modo de ser y un modo de existir, los llama transmundanos. Son los hombres, los humanos, que buscan un más allá para poder fundamentar su existir. Y al fundamentar ese más allá reprimen esta vida inmediata.
son los que viven otros mundos, o los que viven detrás de los mundos, dice Nietzsche. Bueno, toda la ética platónica entra en esta crítica, y el cristianismo también, ¿no? Las religiones, digamos, que imponen, ¿no? Otro mundo para reprimiendo este cuerpo inmediato, ¿no? Este mundo corporal, terrenal. Bueno, y acá podríamos aparecer, digamos, con otra con una cuestión, y acá nos metemos un poquito en la ética nietzscheana. Para Nietzsche existen dos tipos de morales, vamos a decir, ¿no? Una que llama moral del esclavo y otra la moral del noble. De algún modo Nietzsche dice que antes de Sócrates, ¿no? En los griegos, Nietzsche es un especialista podemos decir, en pensamiento antiguo. Una de las formas, Nietzsche está formado de la filología, por eso se conoce mucho acerca de las tragedias griegas y de la cultura griega. También, casualmente, Nietzsche tuvo una formación religiosa, por eso conoce también bastante de religión, ¿no? Nietzsche es el único varón eh, en una familia cuyo padre era pastor. Entonces, Nietzsche estaba destinado a ser pastor y tuvo una formación teológica y en la universidad estudió teología, se preparó para ser teólogo. Nietzsche estudió dos carreras simultáneamente, teología y filología. Y en algún momento abandonó la teología para dedicarse a la filología. Eh, Esto venía a cuenta de que Nietzsche digamos, sabe bastante de teología, ¿no? Era un hombre conocedor, no solamente porque su padre era pastor, y de chico eh, estaba avesado en estos temas. Es un chico de intelectualidad e inteligencia precoz, Nietzsche. Digamos, era de esos niños que de chico eh, se lo veía como que iba a ser un prometedor intelectual, ¿no? Una persona que el niño leía y uno dice, los chicos superdotados. Bueno, Nietzsche era uno de esos, ¿no? Chico de inteligencia y de intelectualidad precoz, ¿no? Inteligencia precoz. Bueno. Entonces existen dos tipos de moral, la moral del esclavo, ¿no? Y la moral del noble. Nietzsche analiza el concepto de bueno y malo antes de la cultura griega, antes de la aparición de Sócrates y de Platón, ¿no? Pero de los griegos, ¿no? Y Nietzsche observa que para ahí lo bueno, ¿no? Tenía que ver con la excelencia, y esa excelencia no tenía que ver, o tenía que ver con una vida, vamos a decir, fuerte, que se imponía, eh, alguien que sobresalía, eh, con la valentía tenía que ver lo bueno, ¿no? La excelencia tenía que ver con la valentía, con la fuerza, con la vitalidad, con imponerse, con el valor, ¿no? Con la valentía. Y lo malo era lo opuesto, ¿no? Lo malo era el mediocre que se reprimía, el, el que no era valiente en batalla, ¿no? Eh, el que reprimía su cuerpo, el que
esperaba, o tenía como una esperanza, ¿no? De que en algún momento iba a venir algo mejor, pero nunca ponía su cuerpo y se arriesgaba para poder alcanzarlo. Lo bueno tenía que ver con la vida del guerrero. Lo bueno tenía que ver con bailar con los pies en la cabeza, ¿no? Como frase de Nietzsche. Lo bueno tenía que ver con esa pasión. Lo malo tenía que ver con reprimir esa pasión, con reprimir el deseo. Pero en algún momento en la historia hubo una transvalorización, dice Nietzsche. En algún momento, esa vida de esclavo, esa vida de sacerdote, que no guerreaban, no bailaban, no vivían apasionadamente, no se hacían cargo de su cuerpo, sino todo lo contrario, en algún momento eso pasó a ser lo bueno, y lo otro pasó a ser lo malo. Bueno, y Nietzsche, a través también de una de sus obras, esta es una obra bien ética, ¿no? Llamada Genealogía de la Moral, ¿no? Y Nietzsche va, vamos a decir, analizando cómo se da esta transvalorización. Es decir, cómo puede ser que en algún momento de la historia, ¿no? De todo esto que pasó, en algún momento lo que antes era bueno pasó a ser malo, y lo que era malo pasó a ser bueno. ¿Qué ocurre en el camino? Y en esto Nietzsche Nietzsche acá va a lanzar sus bombas contra Platón, contra el platonismo, contra el cristianismo. Más que la figura de Cristo, la figura del cristianismo, ¿no? Contra Kant, ¿no? También contra la ética hedonista y contra el empirismo. De algún modo, lo que observa Nietzsche, uno de los conceptos que va a criticar Nietzsche, y este concepto es bien cristiano, es judío-cristiano, es la culpa y la misericordia, es decir, la compasión. La culpa porque, de algún modo, la culpa implica la imposición de un mandato que si no se cumple, de un deber, vamos a decir que si no se cumple, se tiene este sentimiento, y ese deber hay que cumplirlo en pos de reprimir el cuerpo y los deseos. Bueno, ahí lo tenemos acá, ¿no? Ahí en Zaratustra hay un capítulo que habla de las tres transformaciones, y en esas tres transformaciones está el camello, el león y la última, que es el niño. Bueno, el camello representaría la ética kantiana, que en su joroba lleva el deber que le pesa y le impide caminar, y le impide correr, y le impide ser, ¿no? Un deber, una obligación, que es como una joroba que uno carga constantemente en sus espaldas. Entonces, bueno, una vida de culpa es una vida que me impide ser, ¿no? Que me impide afirmarme. Y la compasión es interesante, ¿eh? Nietzsche entiende que la compasión, esto ya lamentablemente no lo pudimos ver. Yo lo quería trabajar con usted, pero no pudimos. En esto Nietzsche comparte mucho en esta idea de criticar la compasión con un filósofo absolutamente opuesto a Nietzsche, llamado Spinoza, ¿no? Filósofo del siglo XVII. Spinoza también va a ser muy crítico de la compasión. Nietzsche se da cuenta de esto, ¿no?
Nietzsche dice que se siente muy cercano en la soledad que vivía Spinoza, ¿no? Spinoza es otro filósofo solitario, al igual que Nietzsche. Digamos, son dos personas solitarias en su vida. Y bueno, esto Nietzsche lo comparte con Spinoza. Nietzsche entiende, al igual que Spinoza, que la compasión es una pasión triste. Lo voy a poner en términos espinosistas para que se entienda. Es una pasión triste. Por eso es negativa. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué triste? Porque es una pasión negativa, que reprime mi ser, reprime lo que soy, reprime mi pasión, vamos a decir, positiva de imponerme, de desplegarme, de ser fuerte. La compasión me hace débil. Porque la compasión implica compartir una pasión triste. Yo siento compasión de otra persona cuando hago empatía en el compartir una pasión negativa. Es decir, de compartir una pasión triste. Ahí siento compasión. Y al compartir esa pasión triste reprimo mi ser también. Entonces, si yo les digo, chicas, me gané el telequino, ¿quién va a sentir compasión de mí? ¿Van a sentir compasión? No, 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 nadie, absolutamente. nadie. Nadie va a sentir compasión. No, ahí está Sergio, no te olvides. Nadie va a sentir compasión de mí. Porque no van a compartir una pasión triste. Van a compartir una pasión, de acaso, positiva, o van a decir, bueno, invito un asado, profesor, por favor. Algo. Es una alegría la que se va a compartir. Entonces no hay compasión. Hay compasión solamente cuando se comparte una pasión triste. Y al compartir esa pasión triste y negativa, niego mi ser. Es decir, reprimo mi pasión positiva, mi despliegue positivo, mi afirmarme, ¿no? Por eso está muy interesante cuando Nietzsche marca la muerte de Dios en el Zaratustra, dice, bueno, Dios ha muerto. ¿Y qué lo ha matado? Le preguntan a Zaratustra. ¿Qué lo ha matado a Dios? A Dios lo mató la compasión, dice en el Zaratustra. Compadecerse de su creación, eso lo ha matado. La compasión, al compartir una pasión negativa, al compartir una pasión triste, lo que se está negando es la vida misma, la vitalidad de la vida misma. Bien. Además se da una cuestión para Nietzsche también bastante siniestra, si se quiere, que la compasión implica una relación asimétrica, ya que uno no se compadece de un igual, sino de alguien inferior. Decíamos, el otro es un inferior. Bueno, esto podría ser secundario, en tanto lo importante es la cuestión de que al compadecerme niego mi pasión, ¿bien? Niego mi vida. Bueno. Hay un concepto muy importante en la metafísica nietzscheana, que Nietzsche lo elabora en Zaratustra también, lo inaugura ahí, que va a marcar la concepción de tiempo en la filosofía de Nietzsche. Y esta concepción de temporalidad también nos va a dar un buen modelo para poder comprender la ética nietzscheana. La temporalidad, digamos, está dada por esta cuestión de reprimir, reprimir el hoy en busca de un más allá que todavía no ha llegado, pero que en algún momento va a emerger. Entonces, en pos de ese fin último,
mi existencia es. Bueno, Nietzsche no, obviamente no está de acuerdo con esta concepción incluso lineal del tiempo, ¿no? Inaugurada de algún modo por el cristianismo, en donde hay un fin último, ¿no? Que un fin de los tiempos y un fin último, al cual se dirige el mundo y nuestro existir. Entonces, en Zaratustra valoró un concepto que, al parecer, Nietzsche dice que lo concibió casi epifánicamente, ¿no? Caminando, creo, si mal no recuerdo, por las calles de Venecia, o se golpeó, o tuvo una especie de iluminación, ¿no? De epifanía, es decir, esto es lo que estaba buscando, ¿no? El concepto es eterno retorno de lo mismo. Entonces, en esta concepción del tiempo cíclica, ¿no? Eh, se entiende que el pasado vuelve sobre sí mismo constantemente. El pasado recae, se pliega sobre este presente constantemente. El pasado vuelve constantemente sobre este presente. Entonces, ¿quién soy yo? Para ponerlo en términos, vamos a decir, eh, existenciales. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy mi pasado, que vuelve sobre este presente constantemente. Mi ser padre es mi pasado como hijo, el ser de mi padre pasado que vuelve sobre mi ser padre presente constantemente. Incluso mi ser padre personal, ¿no? De cómo he sido padre, recae sobre mí presente constantemente. Al estar hablar castellano, recae sobre mí constantemente la llegada de los españoles a América. Y toda nuestra existencia presente es una especie de vuelta, de pliegue de lo que se nos ha precedido. ¿Se entiende esto? Y ante eso, yo tengo dos opciones. O lo niego o lo afirmo. Si lo niego, estoy negando parte de mi ser. Yo eso lo tengo que afirmar. Es lo que soy. Si lo niego, voy a negar parte de mi ser. Voy a buscar culpables. Y voy a pensar que el destino, la vida, me puso en un lugar que no me corresponde. Voy a negar como niega la moral del esclavo. A ese pasado yo lo tengo que afirmar. Porque es lo que soy. Es fuerte. Esto. Fuerte y es pesado. Por eso hay que entender bien a Nietzsche, porque si no a veces dice, bueno, para Nietzsche todo vale, Dios murió, no hay deber ser kantiano, bla, bla, bla. Y ojo que la ética nietzscheana es muy, muy fuerte, es muy pesada. Yo me tengo que hacer cargo de todo mi pasado. Familiar, cultural, ¿no? Y así se puede ir hasta... Tengo que hacer cargo de todo mi pasado. Porque es lo que me hace es lo que hace mi presente. Es lo que soy en este punto. Bueno, eso con respecto al pasado. Ahora, mi presente va a ser un futuro
que volverá sobre sí mismo constantemente en un repliegue. Si mi presente será el pasado de un futuro que volverá sobre sí constantemente. Fíjese, esto es para adelante, ¿no? Entonces, yo tengo que pensar mi presente como si fuese un futuro que vuelve constantemente sobre sí mismo. Y a eso tengo dos opciones, o le digo que no, o le digo que sí. Lo afirmo o lo niego. Si lo niego, estaré siendo un transmundano. Si lo afirmo, estaré viviendo de acuerdo a una moral de noble y de acuerdo al ideal del superhombre, que es otra idea que voy a explicar ahora. Pero fíjense que hacia el pasado es pesado en torno a que yo tengo que aceptar todo lo que me ha acontecido y soportarlo, pero hacia el futuro, y en ese sentido pasaría pesimista hacia el pasado, pero hacia el futuro yo tengo que pensarlo como si vuelve sobre sí mismo, y en ese afirmar potencio mi presente. Es decir, que este volver sobre sí del pasado y el futuro revaloriza el presente. Piensen de este modo, ¿verdad? Vamos a pensarlo hacia el futuro. Piensen este instante, piensen como si constantemente, ¿no? Hay una película llamada Viejita ya, ¿no? Con un actor que me fascina, es uno de mis preferidos, Bill Murray, es el actor. Es un hombre grande. La película se llama El Día de la Marmota, ¿no? Y este personaje, ¿no? Este cómico Bill Murray, de casualidad cae en un pueblo, ¿no? Cae una tormenta fuerte en ese pueblo norteamericano, y todos los días se levanta y vive el mismo día de ese pueblo, en el que se festejaba el Día de la Marmota en ese pueblo. Bueno, es muy recomendable la película, una película pequeña, pero muy buena, muy buena, y bueno, con un actorazo como Bill Murray. Bueno, sería algo así. Piensen como si esta clase de filosofía se repite constantemente en este presente. O sea, terminamos el Meet, cierran los ojos, los abren y están de vuelta sentados en la tele, en la computadora o en el celular, en la clase de filosofía. Listo. 2 horas. Corta el Meet, cierran los ojos, los abren y de vuelta están en la clase de filosofía frente a la computadora y frente al celular. Bueno, constantemente así. Piensen eso hacia el infinito. Un repliegue de este presente, un repliegue del futuro en este presente constantemente. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Cómo se sienten con respecto a eso? Igualmente sería una especie de infierno, ¿no? Porque Bueno, el tema es tener la conciencia de que eso pasa. Si uno no bueno, supiera que eso pasa, pero a ver, bárbaro, Sergio, pero pensá que eso ocurre constantemente, que este presente se repite constantemente, que el futuro es un repliegue de este presente constante. Eso, ¿lo deseás o no lo deseás? ¿Lo afirmás o lo negás? ¿Eh? Sergio dice, no, lo niego, ¿no? Bien. claro, lo Paola, niego, lo bien. negaría. Paola, chicas, el resto, ¿qué haría? ¿Lo niega o lo afirma? No negás. Lo O sea, negas. Bueno, ¿eh? Todos piensan igual. Bueno, y si lo niegan, ¿por qué lo niegan? Y entonces, ¿por qué lo hacen?
si lo niegan? ¿Por qué están en la clase de filosofía? Lo que pasa es que también la concepción del tiempo es muy particular, digamos. No hay, si uno se pone a desmenuzar el tiempo, es una concepción, una construcción. Sí, 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 sí. Y Por eso, es una construcción, es verdad. Ahora veremos, pero es la construcción, esta construcción es mucho más vital para Nietzsche. Pero volvamos a esta idea. Si ustedes no quieren estar en la clase de filosofía, ¿por qué están? Contésteme eso, ¿por qué están acá? Si no porque es están por parte un de otra deseo. cosa. Bien, Paola. Entonces Nietzsche, ¿qué te diría? Sos una transmundana. Negás el presente en pos de un futuro. Recibirte, trabajar, bla, bla, bla. Pero sí, no pero sentís, si vos al ver, al pensar este presente como que se repite constantemente, si no lo afirmás, es porque no lo deseás. Entonces, ¿por qué lo haces? En pos de otra cosa, de algo que va a venir. Negás el presente en pos de algo que va a venir. Y es sí, muy pero eso difícil. parte de un preconcepto que es que yo no lo niego. Y si yo quiero estar, Bueno, si vos querés estar, estarás viviendo el presente con esa vitalidad como lo afirma Nietzsche. Estarás teniendo una moral de noble, estarás siendo un superhombre, estarás viviendo ese presente como si fuese el único que vas a vivir en el resto de tu existencia. Y con esa fuerza lo vas a vivir. Por eso es muy exigente la moral, la ética nietzscheana es muy exigente, es decir, es exigente hacia el pasado porque tengo que afirmar todo lo que me pasó. Y no ponerme a llorar y a buscar culpables. Es mi vida, mi existencia, es lo que soy. Y al mismo tiempo es exigente hacia el futuro, hacia el pasado es pesimista, pero hacia el futuro se abre una puerta de vitalidad y de fuerza, porque yo tengo que vivir este presente como si fuese un constante, eterno, y aceptarlo, y desearlo. Y si lo hago, estoy viendo este presente con una fuerza y con una vitalidad como reclama Nietzsche para la existencia de cada uno. Y si no lo hago, estaré siendo un transmundano. Entonces es muy exigente, ¿no? Ese tipo de actividad. Está reclamando mucha vitalidad constantemente, ¿no? Obviamente en cada instante. Obviamente que Nietzsche entiende, bueno, esto no siempre se puede lograr, ¿no? A veces uno decae, dice Nietzsche, entra en decadente, ¿no? Entra en decadencia, decae. Pero lo importante es levantarse y buscar ese existir constantemente, para no caer en una moral de esclavo, para no caer en una existencia, vamos a decir, que niega el presente. Entonces, el concepto de eterno retorno a lo mismo, es un concepto metafísico, es un constructo, Sergio sí, y yo lo entiendo así también, eh, pero es un constructo, un concepto metafísico que me ayuda como modelo para poder entender la ética nietzscheana, o para poder tener un modelo de emitir juicios, de decir, bueno, a ver, qué está bien y qué está mal. Entonces, porque si bien, volvamos, existe el nihilismo en la ética nietzscheana, en la metafísica nietzscheana, digamos, el nihilismo es un concepto importante, eso no quiere decir que no puedo juzgar lo bueno y lo malo. Sí, Nietzsche da un modelo para juzgar lo bueno y lo malo. Está como dos tipos de ideales, ¿no? La moral del esclavo y la moral del noble, y además de eso, podemos tomar el eterno retorno a lo mismo como concepto metafísico para poder eh, ver y juzgar, ¿no? Los tipos de actos y de obras. Bueno, entonces, voluntad de poder, eterno retorno de lo mismo. Bueno, un concepto importante también es el de superhombre, ¿no? El concepto de superhombre. Acá aparece el concepto de condición humana de Nietzsche. Nietzsche entiende que el superhombre se ve en la moral de noble, el superhombre aparece en esta concepción de la vida con vitalidad, con fuerza, con pasión. Es un hombre que afirma su existir. Pero no es un sujeto acabado,
¿no? Cerrado en sí mismo, con un ser, sino que el superhombre es una asistencia lanzada hacia un porvenir. Lanzada, se quiere, en esta concepción metafísica de Nietzsche, eterno retorno a lo mismo, ¿no? Pero es algo que está por venir, ¿no? Digamos, es una búsqueda constante, ¿no? De una condición humana que se supera constantemente. Es una búsqueda constante de esa condición humana que está realizándose y buscándose constantemente. Es ese hombre que se ha arraigado, ¿no? A esta vida corpórea, terrenal, que tiene los pies en la tierra, dirá Nietzsche, que asume un modo de existencia en donde Dios no existe, ateo, que concibe el tiempo y los juicios a partir del modelo de eterno retorno de lo mismo, que asume la moral de noble, como dije anteriormente, y que está en esa búsqueda inacabada y constante de su existencia, que no es una existencia cerrada. Es un concepto, si quiere, bastante genérico, pero Nietzsche lo que está tratando de salirse de una definición de hombre cerrada, ¿no? Es un proyecto, si quiere, superhombre. Proyecto que tiene que realizarse constantemente. Bueno, y, y por último, en torno a lo que podemos decir teoría del conocimiento, Nietzsche adhiere a lo que se denomina perspectivismo. Yo le dije, bueno, que en algún momento Nietzsche coqueteó, si se quiere, con cierto racionalismo ilustrado, con algún tinte positivista o cercano al positivismo, pero a mi entender mucho más cerca de esa ilustración kantiana que de positivismo de Comte, quizás. Tiene un coqueteo, pero no más de eso. Nietzsche en realidad luego cuando, a partir de Zaratustra, donde elabora todos estos conceptos bien nietzscheanos, ¿no? Eterno retorno a lo mismo, superhombre, ese nihilismo, bueno, a partir de ahí empieza a desplegar quizás su teoría del conocimiento, y sería un perspectivismo. Es una concepción del conocimiento que ya estuvo en la historia de la filosofía, otros filósofos la han elaborado. Acá podemos encontrar a un filósofo del Renacimiento, ¿no? Llamado Nicolás de Cusa, que propone también una teoría nociológica perspectivista. Uno de la modernidad, ¿no? Contemporáneo de Spinoza, llamado Leibniz. Casualmente los dos fueron grandes matemáticos, tanto Nicolás de Cusa como Leibniz. Y bueno, y Nietzsche también va a adherir a esta concepción acerca de cómo se conoce. Bueno, perspectivo, ¿qué supone? Supone que la realidad, digamos, el conocimiento, implica una perspectiva de aquello que ha de conocerse, una relación entre el sujeto conociente y el objeto a conocer. Que ese objeto a conocer no es un en sí, que ese objeto a conocer no es la realidad misma, sino es la perspectiva que el sujeto asume de esa realidad. Que esa perspectiva no implica un relativismo que se encierre en el sujeto mismo,
y tampoco esa realidad, ese conocimiento es, vamos a decir, no es un intersubjetivismo en donde lo que existe es una especie de consenso entre subjetividades, ¿no? Sino que el conocimiento es una relación intrínseca entre el sujeto que está conociendo y aquello que ha de ser conocido. Es una perspectiva concreta esa, y real, que podrá entrar en juego y en relación o en tensión con otras perspectivas. Bueno, esto se puede ver bastante en las obras de arte del Renacimiento. En el Renacimiento se juega mucho con las perspectivas. Nicolás de Cusa es un filósofo del Renacimiento, y bueno, no es casualidad que el perspectivismo su filosofía. Pero, por ejemplo, a ver, si uno ve la Mona Lisa, que es una obra del Renacimiento, y donde hay un juego de perspectivas fuerte, fíjese que el que está a la derecha ve la obra. Nos supongamos que Sergio está a la derecha, vamos al Louvre, ahí en París, ¿no? Bueno, vamos a ver el PSG, pero antes de ir a ver el PSG, pasamos por el Louvre y vamos a ver la Mona Lisa. Bueno, Sergio está a la derecha. Si Sergio mira la Mona Lisa de la derecha, ¿la Mona Lisa lo va a mirar a Sergio? Sí. Y si yo lo miro de la izquierda, también. Bueno, ahí hay un juego de perspectivas. Entonces son dos perspectivas. A las dos nos están mirando simultáneamente. Y las dos son reales, porque en las dos hay una apropiación o una relación del acto de conocimiento entre el sujeto y el objeto. En tal caso, después se entrarán en tensión esas perspectivas. Y se asumirá, digamos, a ver si pueden, vamos, por decirlo, las dos encastrar o las dos asimilarse, o una discutir con otra. Bueno, después entrarán en tensión y en juego las perspectivas. Lo que es cierto es que las dos perspectivas existen, ¿no? Y esto es lo que pasa en Nietzsche. Nietzsche tiene una expresión que dice: no existen los hechos, sino las interpretaciones, dice Nietzsche. Bueno, esto justamente, fíjense, para oponerse al positivismo, si quieren. Porque para el positivismo los hechos en sí existen, ¿no? Bueno, para Nietzsche no existe el hecho puro, el hecho en sí, sino interpretaciones, es decir, perspectivas. Y en esa perspectiva hay un hecho, pero dentro de la perspectiva o en relación a la perspectiva. Por eso no es un subjetivismo. Es decir, el hecho está, pero no como un en sí, sino dentro de esa interpretación o bien dentro de esa perspectiva. Es decir, la Mona Lisa me está mirando. ¿Bien? Ese es un hecho, pero ese hecho está dentro de la perspectiva, no por fuera de ella. Y que tampoco es en sí misma, sino que puede entrar en juego en relación con otras perspectivas. No es inconmensurable, sino que se puede conmensurar, es decir, comparar, relacionar con otras perspectivas. Bueno, ¿se entendió esto? Sí. Bueno, hasta acá, con Nietzsche. ¿Preguntas? Hay que ver de vuelta el Día de la Marmota, entonces. Hay que ver de la Mahmoud, sí. Muy buena película. Muy buena película. ¿La viste vos, Sergio? ¿Sí? Sí, la vi, la vi. La vi, lo que pasa es que, claro, ahí en eso lo libera el amor de la... Claro, bueno, claro, sí, sí, sí. Me parece bien. Nada que ver con lo de Nietzsche, ¿no? Bueno, sí, qué sé Pero, yo. Bueno, para Nietzsche el amor es importante, hay que amar la vida, ¿no? Hay que ah, amar la vida, ¿no? Nietzsche entiende que justamente la moral del esclavo es una moral que reprime la vida y genera rencor, entonces no puede amar. Es una existencia que es imposible amar, porque está llena de rencor, ¿no? Está llena de represión. En cambio, en la otra moral, no, uno está liberado, usted puede amar, puede afirmar, ¿no? Tiene pasiones positivas. En claro, cambio, ahí bien distinto de Marx, ¿no? Que marca la bueno, acción de distinta forma, ¿no? sí, bueno, Nietzsche va a ser bastante crítico del marxismo también, sí, 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 en eso.
Por eso, Nietzsche es bastante, como le digo, interpela y, bueno, pero, voy a decir que en el Zaratustra los va a asimilar al marxismo, no lo menciona, pero se refiere a ellos, al marxismo, como las tarántulas, ¿no? Que llevan el veneno ponzoñoso en sus espaldas. Ese veneno es el rencor. De algún modo, lo que Nietzsche criticaría el marxismo, que el sujeto de cambio es el proletariado, pero ese proletariado refiere a la figura de esclavo de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Entonces Nietzsche, bueno, no le va a agradar mucho que el sujeto del futuro sea un sujeto que asuma un tipo de moral en donde se reprime y es necesaria esa represión, porque está en la figura del esclavo en la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Debe juntar, vamos a decir, rencor y bronca para poder reprimirse, para poder ser sujeto de cambio. No va a estar muy de acuerdo con esa idea de sujeto del futuro, ¿no? Por eso los asimila a las tarántulas. Bueno, chicos, el viernes la última clase, voy a subir un libro entero, no se asusten, es un manual de filosofía, pero solamente lean la parte de Nietzsche. ¿Bien? Y bueno, con esto cerramos. La clase que viene me hacen preguntas y trabajamos. Si no tenemos mesa, porque creo que las mesas empiezan el 23, ¿no? Por ahí. Los 26 creo que empiezan. Entonces, podemos sumar una clase más como de preguntas o dudas. ¿Hoy qué es? Hoy es 5. 5. Tenemos 12 y 19. Bueno, podemos sumar 2 clases más para hacer preguntas o dudas. Antes de... Listo, profe. Dale, bueno, nos vemos, chicos. Bueno, profe, Buen fin chao. de semana. Gracias. Hasta Chao, luego. gracias. Chao.